Parece como si el mundo financiero tal y como lo conocemos estuviera llegando a su fin. Rusia está contraatacando, lo cual no es ninguna sorpresa, porque lo hemos dicho antes muchas veces, las relaciones entre Occidente y Moscú ahora son bastante simples y directas. Todo se ha reducido a una gran represalia. Occidente incauta las reservas de Rusia y Putin luego apunta a los activos occidentales en el país. Sin lugar a dudas, el G7 está avanzando para hacer lo que vienen diciendo, es decir, extraer valor de los activos congelados. Incluso el arquitecto de las sanciones, Dalip Singh, admite que la mayoría del mundo no está de acuerdo con las sanciones occidentales a Rusia. Ha dicho: soy muy consciente de que 2/3 de la población mundial vive en países que no se han unido a nuestro régimen de sanciones, y debemos reflexionar sobre ello y decidir cómo podemos hacerlo mejor. Sin embargo, esto no los va a detener. Dalip quiere llegar a la meta con el tema de las reservas rusas y está presionando al G7 para otorgar a Ucrania un préstamo de 50.000 millones de dólares respaldado por los intereses del dinero congelado, ya lo hemos comentado aquí en más de una ocasión. Así que Rusia sabe lo que probablemente llegará tarde o temprano, que las reservas completas podrían agotarse para financiar a Ucrania en su contra. Se eliminarán 300.000 millones de dólares, por eso Moscú está ahora inmerso en una fiebre de incautación de activos. Han congelado activos de la Unión Europea y ahora Putin ha lanzado el desafío al golpear a un importante banco estadounidense con sanciones financieras. Rusia ha incautado oficialmente más de 150 millones de dólares en activos de JP Morgan Bank. El dinero que estaba bloqueado en cuentas rusas ahora ha desaparecido, así de sencillo, lo han tomado. Aunque esto pueda sonar a poco, es importante entender cómo y por qué ocurrió la incautación, porque esto parece una tendencia que Rusia podría continuar, gracias a las sanciones de Estados Unidos en el extranjero. Uno de los bancos estatales más grandes de Rusia, VTB, tuvo sus propios fondos bloqueados en el extranjero y debido a eso están buscando compensaciones de empresas estadounidenses, incluido JP Morgan. Los únicos fondos que quedan son aquellos que no pueden transferirse fuera de Rusia, por lo que el banco tiene aún más dinero bloqueado allí. Muchos fondos occidentales están bloqueados en cuentas en Rusia. Moscú afirma que hay suficientes activos allí para igualar sus propias reservas congeladas. Así que si crees que esta represalia ha terminado, en realidad apenas está comenzando. Incluso después de todo esto, es probable que los bancos occidentales no se atrevan a regresar. Según Reuters, los bancos extranjeros tienen 120.000 millones de dólares en exposición a Rusia, de los cuales más de 14.000 millones pertenecen a bancos estadounidenses. Citigroup, por sí solo, tiene 10.000 millones. Y bajando la lista, un montón de bancos de la Unión Europea también tienen una gran cantidad de activos en Rusia. Solo hace falta que Putin meta la mano y se lleve el dinero que quiera. Al final todos sabemos que esta guerra terminará en la mesa de negociaciones. Todo este dinero, más los 300.000 millones en manos del G7, serán fichas de negociación. Si se produce un intercambio, genial, tal vez volvamos a la normalidad en los próximos años o décadas. Sin embargo, si no sucede será un desastre completo. Los bancos occidentales, al menos sus filiales rusas, serán devoradas por Moscú. Y este es solo un tipo de represalia, porque Rusia tiene más trucos bajo la manga. Y debemos ver esto desde un nivel muy estratégico, porque lo que está sucediendo le sirve de manual tanto a Estados Unidos como a China. Si entramos en una guerra económica total, hay casi 200.000 millones de dólares en activos extranjeros en Rusia, de los cuales 90.000 millones pertenecen a empresas de la Unión Europea. En Europa, muchas de estas empresas siguen operando en el país y están ganando mucho dinero con los consumidores rusos, pero están siendo presionadas para que se vayan, y ya no es tan sencillo. Rusia impone una penalización muy grande a las empresas occidentales que buscan salir. Unilever, que la conoceréis de sobra, es una empresa gigante del Reino Unido, ha salido del mercado ruso. Vendieron sus activos a un fabricante local, el grupo Anest, y esto incluye todas sus unidades de negocio rusas, incluidas 4 fábricas. Es algo especialmente doloroso para la empresa, ya que liquidaron la compañía por una fracción de su verdadero valor. Y esto no es nuevo para el beneficiario, que es el grupo Anest. Han adquirido muchas filiales occidentales. El año pasado compraron activos rusos de Heineken por solo €1. Probablemente sea el trato del siglo. Ayudó a Anest a duplicar sus ingresos y multiplicar por 20 sus ganancias. Y así de punitivas son las condiciones de salida impuestas por Rusia. Es sin duda una forma de confiscación. El Kremlin impone un descuento obligatorio del 50% en todos los activos occidentales vendidos a empresas rusas. Además de eso, también hay un impuesto mínimo de salida del 15%. Así que si tienes un negocio valorado en 1.000 millones de dólares y quieres salir de Rusia, de inmediato se reduce a 500 millones. Después de impuestos te quedas con poco más de 400 millones. Sin embargo, probablemente sea menos, tal vez menos de la mitad de esa cantidad. Conseguir un comprador no es fácil, especialmente con el régimen de sanciones sobre las empresas rusas, así que te exprimen aún más.
Esta situación está siendo observada tanto por Occidente como por China. Si las cosas se intensifican, probablemente veremos una repetición de esto. Rusia ha escrito el manual y China tiene una gran cantidad de activos en Estados Unidos, al igual que Estados Unidos tiene muchos activos en China. Esta no es la primera vez y no será la última. Más empresas occidentales se verán obligadas a salir de Rusia, lo que significa que más incautaciones de activos estarán por venir. Pero cambiemos ahora a Oriente Medio por un momento, porque las cosas allí también están cogiendo velocidad. Estados Unidos está en modo pánico una vez más. Han perdido el control de toda la región. Funcionarios estadounidenses ahora creen que la respuesta de Israel a Irán llegará pronto. Según NBC, los objetivos son sitios militares e infraestructura energética. Eso obviamente significa los campos petroleros, oleoductos y refinerías. Las consecuencias de eso serían terribles para el mundo. Imagina el precio del crudo si esto sucede. No olvidemos que las elecciones de Estados Unidos están a tan solo unas semanas, así que imagina la indignación si el precio del petróleo Brent sube a $100. Sería un desastre total, pero Washington ha confirmado la gran agenda. Necesitan contener a Irán y evitar que se convierta en una potencia nuclear. Y esto viene directamente de la boca de Kamala Harris. Cuando se le preguntó qué país extranjero considera el mayor adversario, ella dijo: creo que hay uno obvio en mente, que es Irán. Irán tiene sangre estadounidense en sus manos. Washington está recurriendo a las sanciones petroleras y financieras nuevamente. Ese es su arma preferida. Todos sabemos lo poco efectivas que son esas sanciones. Tienen más agujeros que un trozo de queso suizo, pero Estados Unidos va a intentarlo de todos modos. Están sancionando nuevamente el petróleo iraní, apretando las tuercas mientras Israel planea una represalia, por lo que de cualquier manera el petróleo iraní va a ser afectado y golpeado. Esta no es la primera vez que Estados Unidos sanciona a Irán. Lo ha estado haciendo durante muchas décadas, incluso antes de los años 90 y 80. Sin embargo, este nuevo conjunto de castigos tiene grandes implicaciones de las que debemos hablar. Estados Unidos está apuntando a los petroleros que transportan petróleo iraní, incluidos los envíos a China, lo que impacta de inmediato en la economía china, y no creo que Pekín esté muy contento con eso. Además, Estados Unidos sancionará a cualquiera que opere en los sectores del petróleo y petroquímica de la economía iraní, lo que abre la caja de Pandora. Porque ¿incluye esto a los bancos que financian el comercio? ¿A los proveedores de bienes para el sector petrolero iraní? ¿A las granjas que compran fertilizantes químicos a las refinerías? Ya te imaginas lo desastroso que esto podría llegar a ser. Las cadenas de suministro globales son muy complejas. Si rompes algo podría desencadenar un efecto dominó que en última instancia te afecte económicamente. China es una parte importante de esta historia, pero aclaremos algunos hechos primero. La economía china no colapsará, incluso aunque se elimine el petróleo iraní. Porque mientras que el petróleo representa el 40% de la energía utilizada en Estados Unidos, en China es muy diferente. El petróleo constituye solo alrededor del 20% del suministro energético global. En la generación de electricidad ni siquiera cuenta, ya que China ha diversificado sus fuentes de energía a lo largo de los años, utilizando carbón, gas, energía nuclear, eólica y solar. En China el petróleo se usa principalmente como materia prima para refinerías, en la creación de productos como fertilizantes y plásticos. El problema radica en el precio. Recordemos la posición en la que se encuentra la economía china. Están enfrentando dos vientos en contra. El primero es la guerra comercial con Occidente. Las exportaciones chinas están siendo golpeadas con aranceles. Pekín también está intentando impulsar el consumo interno. Por eso lanzaron ese tsunami de 1 billón de yuanes. Los menores costes energéticos les ayudarían en ambos frentes. Actualmente China obtiene petróleo iraní a generosos descuentos. Incluso hoy en día pueden disfrutar de un descuento de más de $7 por barril, lo que representa un 10% en comparación con los precios de referencia. Esto ayuda a mantener la eficiencia de la manufactura china y hace que sus productos sean más asequibles, lo que impulsa tanto sus industrias como el consumo. Por lo tanto, una interrupción del suministro iraní es sin duda un problema impulsado por los beneficios para China. Desde 2010 la producción de Irán ha aumentado desde menos de 2 millones de barriles al día hasta casi 3,5 millones de barriles, lo que representa aproximadamente el 4% del suministro mundial de crudo. Las represalias de Israel podrían eliminar toda la producción iraní, y eso sería un gran problema. La economía que más sufriría no es la de Estados Unidos. Por primera vez en la historia, gracias a la revolución del shale, Estados Unidos es un exportador neto de energía, son autosuficientes. Eliminar el petróleo iraní significaría destruir la economía de la Unión Europea, que sería la gran víctima. El petróleo estadounidense lógicamente irá primero a sus empresas, mientras que China podrá obtener petróleo de Rusia. Por lo tanto, es del mayor interés para Europa que esta situación no se intensifique. Si Irán arde, la economía europea también arderá.
Toda esta situación es una locura, pero estas son las cartas que tenemos, y no tenemos ni idea de lo que sucederá. Podría pasar cualquier cosa, desde una nueva crisis inflacionaria hasta un colapso total del mercado. Así que preparémonos porque esto puede ponerse muy feo muy pronto. Y sin duda tiene mucho que ver con lo que estamos viendo del precio del oro. Pero por supuesto, cuéntame qué opinas tú. ¿Crees que confiscará a Rusia más activos occidentales? ¿Que serán destruidos los campos petroleros de Irán? Déjame tus comentarios y nos vemos. Un saludo.